viendo diferentes cortes de varios trayectos del tejido de todo el sistema digestivo, ¿no? El primero hay que diferenciar con los demás porque es el que más de repente se caracteriza o más diferencias importantes tiene. Fíjense ustedes. Primero, acá que estoy señalando, ¿qué creen que estoy señalando? La mucosa, porque todo esto es el tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? El tejido epitelial de revestimiento. Y fíjense, a ver, acá si hacemos análogo con la piel o una analogía con la piel, estaríamos hablando de su estrato basal, ¿no? Por lo tanto, aquí está la membrana basal y las células basales de este epitelio. Aquí tenemos un conjunto de células, una hilera de células y otra y otra. ¿Cómo se llama este epitelio en general? Si tiene varios estratos. Epitelio poliestratificado, porque tiene varios estratos, fíjense, varios estratos. Y este epitelio se encuentra en zonas de protección, por eso la piel, por ejemplo, la epidermis, ¿se acuerdan? Tiene el estrato basal, espinoso, granuloso, todo lo que hemos visto, ¿no? El estrato lúcido, córneo, ya. Acá no encontramos eso, o sea, no vamos a ver eso, pero sí vamos a ver que en el esófago tienen varias hileras de células, ¿no? Por eso es un epitelio poliestratificado, ¿ok? Poliestratificado. Entonces acá estamos hablando de la mucosa epitelial, ¿no? Todo esto corresponde a la mucosa. En esta mucosa va a haber una desembocadura de ciertas glándulas, fíjense, ¿ve? Glándulas que van a desembocar aquí. Aquí, mira, ¿ve? Todo esto son los orificios donde van a desembocar glándulas. ¿Qué tipo de glándula estará en este? Sabemos que esto es el esófago, ¿no? ¿Por qué el esófago? Porque tiene un epitelio de protección, de revestimiento. Y estas glándulas van a tener una glándula secreción mucosa, ¿no? Moco protector, ¿no? Porque por acá, imagínate, tú masticas tu ceviche, que es ácido, ¿no? Entonces, y esta zona necesita protegerse. Por eso acá hay un epitelio estratificado para que haya varios estratos de protección. Hay una mucosa para que vaya un deslizamiento, para que baje, para que el trayecto o el descenso del bolo alimenticio sea bueno, ¿ok? Si yo tengo una deficiencia de mocos, aquí, por secreción mucosa, recién yo voy a tener laceración de las paredes del esófago, ¿no? Ahí estoy hablando entonces de una esofagitis, esas famosas vinagreras. Me arde al pasar el trayecto de mi alimento. Es porque este epitelio está lesionado y porque no hay poca secreción mucosa de moco, ¿ok? A través de estas glándulas. Muy bien. Luego tenemos desde aquí hasta aquí, ¿cómo se llama este estrato? La submucosa, ¿no? La submucosa, que es básicamente tejido conjuntivo. ¿Qué tejido conjuntivo? Laxo, ¿no? Tejido conjuntivo laxo. Muy bien. Entonces, acá vemos un trayecto, miren, vean. Un trayecto muscular delgado, ¿no? ¿Cómo se llama este trayecto muscular delgado que está aquí? ¿Un músculo externo? No. Acá va a haber un plexo nervioso, ¿no? Que va a estar asociado al peristaltismo. ¿Cómo se llama ese plexo nervioso que va a estar aquí en la submucosa? El plexo submucoso de Meissner, ¿ok? Lo que les dije en la teoría. El plexo submucoso de Meissner va a estar representado en esta zona, ¿sí? Y el de Auerbach estará entonces en esta zona, en la zona muscular, ¿ok? El plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Entonces, el trayecto de aquí a aquí es la submucosa. De aquí a aquí será la muscular, ¿no? El muscular. Tenemos dos tipos de músculo. La circular interna, ¿por qué le llaman interna? Porque está más hacia adentro. Y la longitudinal externa, ¿ok? Circular, musculatura circular interna, porque mira, ves concéntrico, ¿ve? Su trayecto está hacia alrededor, circular, ¿sí? Entonces acá tenemos otro círculo, otro círculo, otro círculo. Y por otro lado una longitudinal que viene a lo largo del trayecto. Entonces tenemos musculatura circular interna, longitudinal externa. Y la última capa, la serosa, ¿ok? Serosa o adventicia, en algunos otros libros lo van a llamar adventicia o serosa, ¿sí? Muy bien, entonces esas son las capas. Eso no va a ser diferente acá, acá, acá. Todos van a tener la misma estructura. Mucosa, solamente que acá va a variar la mucosa. La submucosa, la muscular y la serosa, ¿ok? Mucosa de esta estructura. Vemos que su epitelio, fíjense, pasa a ser un epitelio. ¿Cómo se llama este epitelio? Que solamente es una hilera, nada más. Mírenme, solo todo esto es el epitelio, ¿no? Una sola hilera de células. Ya no es estratificada. Por lo tanto, este epitelio, ¿cómo se llama? Epitelio plano. Recuerden, si tiene varios estratos, es estratificado. Si es plano, una sola hilera, epitelio plano. Las células son cilíndricas, ¿ok? Y van a estar conformando, miren, ve,
como si fueran unos clavos o unas digitaciones, dando una visión de pliegues, ¿ok? Pliegues, y va a tener varias desembocaduras, ¿sí? Varias desembocaduras. Aquí estamos hablando de una mucosa del estómago. Entonces, el epitelio de revestimiento del estómago, la mucosa del estómago, tiene esta conformación. ¿Por qué? Por su función. ¿Cuál será la función del estómago? Su función es digestiva. Acá empieza una digestión química importante. Por esa razón, acá vemos, mírenme. Acá vemos, mírenme. Todo esto es el epitelio, ¿sí? El epitelio basal, es epitelio plano. Plano quiere decir que es un solo estrato, ¿no? No hay varios estratos. Sus células son cilíndricas, fíjense, son largas, son cilíndricas, ¿no? Y algunas de ellas van a tener unas modificaciones, ¿ya? Algunas de ellas, mira, por eso los colorean amarillo, rojito, otras verdes, ¿no? Amarillo, rojito, verde, ya. Cada una de esas células me va a representar una glándula. En la próxima clase vamos a ver funciones y ahí vamos a detallar mejor cada una de esas glándulas, ¿no? Que son celulares. ¿Qué glándulas habrá en el estómago? Pues van a haber glándulas que van a secretar moco. Van a haber glándulas que van a secretar ácido clorhídrico para que haga la digestión. Van a haber glándulas que van a secretar pepsina, que es una enzima, ¿no? Entonces, entre muchas esas van a haber glándulas, incluso va a haber glándulas que van a secretar también ciertas hormonas. Eso lo vamos a ver en funciones, ¿ok? Pero el epitelio tiene esta forma. Van a formar pliegues, ¿ok? Entonces yo por eso macroscópicamente la puedo visualizar así, ¿no? Cuando yo hago una endoscopía, entonces veo esta forma, gracias a la comprensión de la forma del epitelio. Debajo de ese epitelio yo voy a encontrar su submucosa, ¿ok? Voy a encontrar la submucosa. Nuevamente voy a encontrar el plexo submucoso asociado a una musculatura lisa, ¿ok? Voy a encontrar la musculatura como tal, nuevamente la circular interna, longitudinal externa, ¿no? Cile, acuérdense, no importa. Cile, acuérdense el término, circular interna, longitudinal externa, ¿no? Circular interna, aquí está, porque es la que está más adentro. Longitudinal externa, porque está más hacia afuera. ¿Se entendió? ¿Ves? Ahí está una memoteca. Borrador. Ya lo borran. El siguiente tejido que estamos viendo es un epitelio muy distinto a este epitelio. Mírenme, ¿cuál será la diferencia entre este epitelio y este epitelio? Vellosidades, ¿no? Los pliegues son más abundantes. ¿Por qué? Porque necesito absorber, ¿no? Por lo tanto, este es un epitelio de absorción. Su función será principalmente absorción. Sus células, ¿sí? No van a ser como estas células lisitas que se van a encargar solo de producir moco o algunas enzimas. Sus células van a ser muy distintas, fíjense, ve. Sus células van a tener vellosidades, por eso le van a decir que estas células tienen un borde en cepillo, son como cepillo, ¿no? Y cada uno de esos cepillos van a tener también unas digitaciones para absorber, o sea, su absorción va a ser muy, muy intensa. Estas células, en conjunto con el pliegue hacia adentro, me va a formar las famosas glándulas del Lieberkühn, que esas son las que van a absorber la mayor cantidad de nutrientes, ¿ok? Eso lo vamos a ver también en funciones, pero acá vamos distinguiendo la anatomía histológica, ¿ok? ¿Dónde va a estar presente eso? Pues va a estar presente en todo este epitelio, ¿no? La mucosa intestinal, que va a formar la vellosidad intestinal, ¿ok? La vellosidad intestinal. Ahorita vamos a ver una maqueta de vellosidad intestinal, solo para describirlo, vamos a comenzar con eso. Aquí entonces encontramos, ¿no? Si yo te señalo acá, por ejemplo, miren, si en el examen se me ocurre señalarte esto, ¿qué estructura estoy señalando ahí? La submucosa, ¿no? La submucosa, no me digan la vellosidad intestinal, ¿no? Si te digo, ¿qué tejido? Submucosa. ¿Qué tejido? Tejido epitelial. ¿Qué característica tiene? Plano. Acá, tejido epitelial. ¿Qué característica tiene? Poliestratificado. ¿Se dan cuenta? Yo viendo nomás ya caracterizo, ¿sí? Ahí estoy viendo algunas diferencias interesantes. Muy bien. Ya, después lo recogemos. A diferencia de, miren, del intestino grueso. El intestino grueso, por lo tanto, sus pliegues ya no son tan continuos, tan abruptos como en el caso del intestino, ¿no? En el intestino delgado, si yo necesito la cantidad de mayor superficie, mayor absorción. Acá, en cambio, la superficie ya se hace más, casi como la del estómago, ¿no? Porque sus características van a ser distintas. Acá va a haber una absorción importante de agua y, por lo tanto, sus células no van a tener una marcada vellosidad, aunque sí también van a tener vellosidades, ¿ok? En cambio, en las células del intestino delgado, todos los tipos celulares van a tener vellosidades y sus pliegues son más prominentes, más abruptos. En cambio, aquí,
Fíjense, en el intestino grueso también va a tener los pliegues, también van a tener células importantes de secreción mucosa, de absorción o con cualidad de absorción, pero no va a ser tan abundante como en el intestino delgado. Por eso acá se nota, es evidente los pliegues. En cambio acá los pliegues son menos, porque son más gruesos, fíjense, ve. Son más gruesos, ¿ok? Entonces acá va a tener un epitelio también plano, sus células van a ser cilíndricas y también van a tener borde en cepillo, pero la mayor cantidad de pliegues va a tener aquí, ¿no? Y también va a tener mayor cantidad de absorción. Por lo tanto, va a tener un epitelio absortivo. Si es que yo quisiera darle una característica, sería un epitelio absortivo. Acá será un epitelio de protección y aquí será un epitelio de secreción en función a sus funciones, ¿no? Porque acá hay mayor secreción de enzimas, acá hay mayor absorción, acá hay protección. ¿Se dan cuenta? Hay bastante distinción, ¿ok? Finalmente reconozcan entonces la musculatura. Fíjense, en el intestino grueso yo ya no tengo una musculatura. ¿Cuál me faltará acá en el intestino grueso? ¿Cómo se llama eso? Circular interna, longitudinal externa. Acá yo no tengo una pronunciada longitudinal externa, ¿ok? Listo, ¿ves? Ahí hay una característica. Solo observando, fíjense. Estoy observando nada más. No estoy haciendo nada más que observar. Listo, chicos. Esa es la descripción más básica